En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 2, 13, 22. En aquel tiempo, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida en este jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta es la catedral del Papa, no San Pedro. La catedral del Papa es la Basílica de Letrán. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Imagínese la antigüedad de esta basílica. La fiesta de esta dedicación nos recuerda que el ministerio del Papa, sucesor de San Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Que Dios bendiga nuestros templos físicos, pero también nos ayude en la santificación de nuestros cuerpos, que son templo del Espíritu Santo. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, el contexto. El pasaje contiene una enseñanza clara e inequívoca de Jesús en el templo. Antes, Juan el Bautista dio testimonio diciendo que Jesús era el Mesías. Los primeros discípulos lo reconocen como el Cordero de Dios, es decir, también como el Mesías. Se inaugura una nueva Pascua y una nueva alianza que viene a traer la liberación de toda persona. En Caná, Jesús hace su primer milagro y manifiesta su gloria. Esta gloria se torna visible, puede ser contemplada y manifestada. Es la gloria del Padre presente en la persona de Jesús, manifestada desde el inicio de su actividad. El Espíritu va purificando el corazón humano y nos hace hijos de Dios. Es necesario reconocer el amor inmutable de Dios manifestado en Jesús, respondiendo con fe, es decir, con una adhesión personal al Señor. Segundo, Jesús y el templo. Jesús está en Jerusalén, en el templo, y se da cumplimiento a la profecía de Malaquías en el capítulo 3. Él se proclama Mesías. La presencia de Jesús y su enseñanza producen una profunda tensión. Ahora se entiende aquellas grandes confrontaciones con los judíos en el templo.
Pues aquí Jesús proclama sus denuncias sustanciales. Su misión es conducir al pueblo fuera del templo. Jesús es condenado porque representa un peligro para el templo y para el pueblo. Jesús sube a Jerusalén con ocasión de la Pascua. Es una ocasión clamorosa para manifestarse en público y para revelar quién es Él. En aquella fiesta, Jerusalén está lleno de peregrinos venidos de todas partes, y por tanto su proceder tenía mucha resonancia en Palestina. Llegando a Jerusalén, se va al templo, donde realiza su trabajo con vendedores y cambistas. El encuentro en el templo no se realiza con personas que buscan a Dios, sino con comerciantes de lo sagrado. El importe por instalar los puestos de venta era entregado al sumo sacerdote. Jesús escoge esta ocasión, la Pascua, y el templo para ofrecer un gran signo. Toma un látigo, instrumento que simboliza al Mesías castigando los vicios y prácticas malvadas, y expulsa a todos del templo, juntamente con las ovejas y bueyes. La polémica contra los vendedores de palomas. Recordemos que la paloma se usaba para los holocaustos propiciatorios, en los sacrificios de expiación y de purificación. Sobre todo, quienes lo ofrecían eran los pobres. Aquí los comerciantes que venden palomas también pues venden por dinero la reconciliación con Dios. Tercero, la expresión de Jesús, la casa de mi Padre. Esta expresión indica que en su obrar Jesús se comporta como hijo. Él representa al Padre. Ha venido a transformar el culto hasta ese momento tergiversado, convertido en comercio. El templo ya no es lugar del encuentro con Dios, sino un mercado donde rige la presencia del dinero. El culto se ha convertido en pretexto para el lucro, y Jesús ataca, pues precisamente esta situación que denigra al templo. Denuncia que ha sido usurpada al templo su función histórica, ser la morada de Dios en medio de su pueblo. La primera reacción al gesto de Jesús viene por parte de los discípulos, que lo asocian al Salmo 69. El celo de tu casa me devora. La segunda reacción viene de parte de los sumos sacerdotes, que reaccionan en nombre de los vendedores. ¿Qué señal nos das para hacer estas cosas? Les piden un signo. Él se las da, su muerte. Destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Jesús es el templo que asegura la presencia de Dios en el mundo, la presencia de su amor. La muerte en cruz hará de él un templo único y definitivo de Dios. El templo construido por manos humanas ha caído. Jesús lo va a sustituir, porque Él es ahora la presencia de Dios en el mundo. Cuarto, la frase de Jesús, el celo de tu casa me consume. El Evangelio nos recuerda que somos templos de Dios. No miremos solamente la actitud de los mercaderes y de los cambistas. Eso se entiende muchas veces fácil. No es del todo imposible que las autoridades del templo se confabularan con esas prácticas y pudieran salir beneficiados al arrendar los espacios del templo para sus negocios. Esto explica la ira de los sacerdotes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo este hombre? Recordemos, por tanto, que somos templo de Dios, es decir, todo lo que hace Jesús tiene una significación profunda. Primero, así como Jesús limpió el templo de todas las influencias corruptoras, del mismo modo Él quiere purificarnos. ¿Qué hay en nosotros que Jesús tiene que expulsar? Y para eso nos bautiza con el poder de su Espíritu, para que ese fuego del Espíritu nos purifique. Segundo,
El Señor nos pide deshacernos de las cosas que nos impiden llegar a Dios, pues muchas cosas pueden tergiversar el proyecto de Dios. Esto incluye una renuncia a las cosas visibles y creadas que muchas veces nos separan del Señor. Recordemos cuando Jesús invita al banquete. No puedo ir, compré un terreno. No puedo ir, compré unas yuntas de bueyes. No puedo ir, acabo de casarme. Necesitamos deshacernos, romper, desconectarnos para conectarnos con el Dios de la vida, con el Dios del amor. Tercero, llevar a cabo una purificación que nos ayude a darnos cuenta de la presencia de Dios. ¿Qué tal si permitimos a Dios que nos haga una limpieza de nuestros comportamientos contra Dios, contra los demás, contra nosotros mismos? Permitamos que Jesús nos limpie de todo mal. Recordemos que sus heridas nos han sanado, que por sus llagas hemos sido rescatados. Entonces, dejemos que el Señor edifique celosamente en nosotros el verdadero templo, y también que con un templo corporal purificado por el Espíritu como casa auténtica de Dios, nos encontremos en el templo físico para juntos adorar al Dios de la vida. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Hacen bien.